Muy buenas, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí. Si eres nuevo, bienvenido, este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Hoy te voy a enseñar cómo educar a tu perro para que pasee junto a ti de un modo ordenado y sin necesitar la correa. Un ejercicio básico y fundamental para que puedas disfrutar aún más junto a tu perro con mayor libertad. Este ejercicio es ideal además para cuando te vayas a la playa a hacer senderismo con tu perro, que tu perro tenga esa libertad, pero tú no tengas ese miedo de que se vaya y no vuelva más. Primero, tu perro debe saber cómo pasear con correa sin tirar de la correa y de un modo ordenado. Sobre este ejercicio con correa tienes muchos vídeos en mi canal que te los voy a dejar por aquí arribita enlazados y abajo en la descripción del vídeo. Entonces, una vez que ya hayas practicado con tu perro el paseo ordenado con correa, será momento de empezar con esta práctica que vamos a ver a continuación. Primero, comunicarte las herramientas que vamos a necesitar. Por supuesto, premios. Los premios siempre deben estar presentes cuando enseñamos a nuestro perro un nuevo hábito o una nueva conducta. Y es que los premios nos van a ayudar a reforzar las conductas deseadas. Y premios a ser posible que sea comida. Con la comida será mucho más fácil y controlable al principio. Si utilizas un juguete, tu perro se va a poner muy nervioso. ¿Y qué comida utilizar? Pues tiene que ser el premio que más le guste a tu perro, que le vuelva loco. También vamos a necesitar una correa larga de unos 5 o 6 metros para el ejercicio en cuestión. Esto nos va a dar una cierta libertad, pero a la vez control. Y por supuesto necesitamos un lugar fácil, que puede ser en tu casa, en un pasillo, en un salón, en un patio, pero primero recuerda que siempre hay que practicar en lugares fáciles, para poco a poco ir complicando ese ambiente. Si desde el principio te vas a un lugar complicado como puede ser un parque con perros y personas, muy probablemente la práctica no salga bien y tu perro no logre aprender este nuevo ejercicio. Pero oye, esto no significa que siempre lo hagas en el mismo sitio, tienes que ir avanzando, que no se te olvide. Por cierto, más de una vez recibo comentarios del tipo siempre estás con premios, todo lo haces con comida y bueno, aprovecho para deciros que si no utilizamos reforzadores, es decir, algo que le guste a tu perro para hacer nuevas conductas, tu perro no va a tener ningún tipo de motivación de aprender y por consiguiente todo se va a volver mucho más difícil y hasta molesto para tu perro. Porque recuerda que la educación canina no es someter ni obligar, es motivar. Puede llegar a parecer hasta un juego para el perro. Entonces, si no das nada a cambio que le gusta a tu perro no va a aprender y por consiguiente no vas a reforzar la conducta deseada. Así que tranquilo, da muchos premios, que si estás dando muchos premios significa que tu perro va haciéndolo bien aprendiendo. También te digo que no siempre vas a necesitar del premio, pero oye, al principio siempre. Poco a poco irán desapareciendo, paulatinamente, pero muy poco a poco, no tengas prisa. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a ver este ejercicio con Coco, un perro corgi galés, en nuestra Academia ICANN en Sevilla. Lo vais a ver prácticamente en directo porque es la primera vez que Coco practica este ejercicio. Coco ya sabe hacer el ejercicio de paseo ordenado con correa. Por tanto, hoy vamos a ver cómo hacer con él el paseo, pero ahora sin correa. Este ejercicio del paseo sin correa va a suponer simplemente caminar en línea recta y volver. Línea recta y volver. E iremos guiando al perro con nuestras manos y los premios en la posición deseada, que es junto a ti. Y lo vamos a resumir en 3 pasos para que sea mucho más fácil y podáis hacerlo de un mejor modo. Recuerda que este ejercicio es una práctica aislada a lo que es la realidad, pero que te va a ayudar al final a esos paseos en la calle o vayas donde vayas. En el primer paso, primero sujeta la correa larga que hemos dicho, y vas a ir guiándole al perro en la posición deseada, que es en tu lado. Esa guía se va a hacer con tu mano, que siempre va a tener unos cuantos premios. Por consiguiente, el perro va a ir oliéndolos, se va a ir motivando y queriendo ya esa mano y al final se va a posicionar en el lugar correcto. Que tu perro va a ir cómodamente sin portarse mal, de vez en cuando le vas a ir diciendo muy bien y le vas a dar un premio. Que por lo que sea tu perro se distrae y se va, tenemos la mano para volverlo a traer al lugar. O si no, la correa, porque como tenemos la correa, nos va a ayudar a volver a traerlo a ese lugar. Así que bueno, os dejo con la práctica de Coco. Ven, Coco, vamos, búscale los hijos. Vamos, aquí, ¿vale? Y si ves que bueno, que no te hace falta la correa larga ya, porque estás en un lugar tranquilo y el perro no se va a escapar, pues puedes soltar la correa y dejarla en el suelo, que vaya con la correa en el suelo. ¿Esto para qué se hace?
porque si en algún momento necesitas de obtener control, siempre puedes coger hasta pisar correa o coger correa. Siempre vas a tener ese cierto control a tu mano. Sí. Vamos, vamos. Buscaré. Coco. Ahora no tenemos la correa para tirar de él. La única manera que tenemos de llamar la atención es por los premios. Venga. Premios. Muy bien. Seguimos. Premios. Muy bien. Siempre que le damos el premio, muy bien antes. Es que se me... Yo te digo. Se me perdió la cabeza esto. A ver. Coco. Ladito. Muy bien. Mira. Vamos. Vamos, por ahí no. Por aquí. En este primer paso es muy importante que seas muy pesado, que vayas constantemente con los premios al hociquito del perro cada vez que veas que se distrae, para ayudarle y llevarle al lugar deseado. Ahí va. Premio. Venga. Muy bien. Muy bien. Premio en el ladito. Si hablamos delante se nos pone por delante. Venga. Vale. Vamos. Ya va pillando. Hoy está ahí. Ya va pillando. Estupendo. Muy bien. Soy bipolar. Ve con él. Eso. Toma ya. Sigue. Vamos. Eso es. Muy bien. Premio. Cuando el perro ya ha llevado un ratito respondiendo bien a esa guía nuestra de la mano con premios en el lateral, esta mano debe ir desapareciendo poco a poco hasta que no haga falta. Por tanto, en el segundo paso, nuestra mano con premios se va a posicionar a la altura de nuestra cintura. Vamos. Premio. Muy bien. Chapo. Eso es. Muy bien. Ahí vamos, mira. Vamos. Vamos. Venga, vamos. Eso. Muy bien. Vamos. Muy bien. Vamos. En el tercer paso ya podremos quitar esa guía, ese recordatorio de nuestra mano ahí en ese lateral. Por tanto, directamente no pongas la mano y esa mano se va a ir. Vas a andar con naturalidad, con tus brazos a los dos lados. Y la cosa es, si el perro va junto a ti sin liarla, sin portarse mal, pues de vez en cuando, muy bien y premio. Eso. Ahí, premio. Muy bien. Cojo el premio y te lo doy. Muy bien. Intento no pararme y chapó. Vamos. No, por aquí. Pues va despacito, va respetando, va respetando. Bien, muy bien. Perfecto. Vamos, no paramos. Es que aquí dice, yo aquí puedo recibir cariñito y cosas y se queda siempre ahí. Vamos. Mira, vamos. Mira, ahora no tengo nada aquí. Bien, pero mira, ya va pillando que ese gesto es, vamos para Muy adelante. bien. Hazlo intentar. Siéntate. Siéntate. Muy bien. ¿Vamos? Muy bien. ¿Y se lo da? Perfecto. Todo premio, está contigo. Muy bien. ¿Y se lo da? Genial. ¡Qué buena, Coco! Chapó, chapó. Pues genial, Coco, lo has hecho fabuloso, ya solo queda practicar para afianzar aún más los conocimientos. Y lo mismo te digo a ti, esto es un proceso de repetición, de paciencia, de constancia y siguiendo estos pasos acertarás. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta para que yo lo sepa. Si quieres dejar alguna idea en comentarios sobre qué ejercicio te gustaría aprender, déjalo por aquí que te leeré.
Y por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas nada y puedas seguir aprendiendo mucho más. Pues nada, aquí te espero muy prontito en ICANN Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto!